Hola amigos de la Sodalidad Iniciática, vamos a continuar juntos. Seguimos con nuestra meditación del propósito psicológico 31, los templarios. Y como siempre, su amiga les recuerda que conforme la senda que marcan las tradiciones, su amiga leerá el texto tal como está entregado, pues es la obra la que contiene el poder de la iniciación y de la iluminación. Después añadirá algunos datos y reflexiones que su alma ha captado y que han vibrado en ella, pero no son enseñanzas, son solo comentarios. Huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es que escuchemos con el corazón y tomemos aquello que en este momento nuestra conciencia y nuestra libertad interior sienten como propio. También recordemos que estamos trabajando en la iluminación de nuestro chakra Ajna Muladhara, el elemento tierra, y que toda la obra podemos descargarla de la dirección en la web www.sergioreinaudelaferrier.net. Nos vemos. Hola amigos, antes de continuar con la lectura del propósito, digamos nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos, conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Que te muestres a mí en la más bella de las teofanías. Me ofrendo a ti, oh Mazda, con el pensamiento puro, con la palabra pura, con la acción pura. Que mi pensamiento sea de Asha, que mi palabra sea de Asha, que mi acción sea de Asha. Escogeré el bien y resistiré al mal. Entonces ahora sí podemos volver a la lectura de este propósito. Cuando se trata de recibir a un nuevo hermano, el maestro o su representante reúne al capítulo para someter a su aprobación el nombre del postulante y recoger la opinión de la mayoría. Cuando ésta se ha pronunciado afirmativamente, el maestro plantea nuevamente su pregunta. Hermosos señores hermanos, vosotros veis que la mayoría se ha puesto de acuerdo para hacer de este un hermano. Si hubiese entre vosotros alguien que conociese de él algo que le impida ser hermanos, según la regla, que lo diga, ya que sería mejor que lo dijera antes y no después de que él haya venido ante vosotros. Si nadie se opone, se va a buscar al postulante para conducirlo a una cámara donde dos caballeros de los más antiguos de la casa van a someterlo a una primera prueba. Ante todo, ellos le plantean la pregunta tradicional: hermano, ¿tú pides la entrada a nuestra compañía? Después de su respuesta, ellos le muestran las grandes durezas de la casa y los mandamientos de caridad que existen. Si él no está descorazonado, ellos aseguran por medio de un nuevo cuestionario de que él no tenga esposa o novia, ni deudas que no pueda pagar, que no esté ligado a otra orden por algún voto o promesa, que tenga buena salud y, en fin, que no sea siervo de nadie. Habiendo recibido las seguridades necesarias, los antiguos de la orden regresan para informar al capítulo. Entonces, el maestro por tercera vez pregunta si alguien tiene alguna objeción que hacer. Enseguida, él se vuelve hacia los hombres íntegros. ¿Queréis que se le haga ir a Dios? Hacedlo ir a Dios, deben responder los introductores. Tras de lo cual ellos regresan a la cámara del candidato al que preguntan: ¿sois de buena voluntad? Después lo conducen al capítulo, tras de haberle enseñado cómo portarse. Allí, el postulante, arrodillado con las manos juntas ante el que preside, debe declarar: Señor, he venido delante de Dios y delante de vosotros y delante de Nuestra Señora. Yo os pido y os requiero por Dios y por Nuestra Señora acogerme en vuestra compañía y darme parte de los beneficios de la casa, como todo aquel que para siempre quiere ser siervo y esclavo de la casa. Y el maestro del capítulo le replica: hermoso hermano, vos requerís muchas cosas, ya que de nuestra orden no veis sino la corteza que está fuera. La corteza es que vos nos veis tener hermosos caballos, hermosos arreos, beber bien y comer bien, tener hermosos vestidos, y os parece que os encontraréis a vuestro gusto, pero no sabéis los duros mandamientos que existen por dentro, ya que es cosa dura que vos no seáis dueño de vos mismo, que os hagáis siervo de otro,
ya que será con gran pena que haréis aquello que queráis, ya que si queréis estar en la tierra más acá del mar, se os mandará más allá. O si queréis entrar en Acra, se os mandará a la tierra de Trípoli, Antioquía o de Armenia, o se os mandará aún a Sicilia o a Francia o a Inglaterra, o a varios otros lugares donde tenemos casas y posesiones. Y si queréis dormir, se os hará velar, y si queréis velar, se os mandará reposar. Después de la respuesta afirmativa del candidato, el maestro le repite que él no debe entrar en la orden para buscar ventajas y notoriedad, sino para desligarse del pecado de este mundo, servir a nuestro Señor, ser pobre y hacer penitencia en este siglo, a fin de salvar su alma. En fin, el maestro somete al nuevo hermano a las últimas promesas. Ten presente, hermoso hermano, ten presente y escuchad bien lo que te vamos a decir. Prometéis vos a Dios y a nuestra dama que en adelante todos los días de vuestra vida seréis obediente al maestro del templo, ya no importa qué comendador que estará más arriba de vos. Sí, Señor, si place a Dios. Prometéis además a Dios y a la Señora Santa María que en adelante todos los días de vuestra vida viviréis sin bienes propios. Sí, Señor, si place a Dios. Otras promesas están aún por hacer en lo concerniente a los buenos usos y a las buenas costumbres de la orden. No abandonar la orden, no suplantar en la propiedad de sus bienes a ningún cristiano que hubiese sido privado con razón o sin ella de sus bienes, etc. Y el maestro termina: y vos también, admitidme en todos los beneficios que vos habéis hecho o que haréis. Y así, nosotros os prometemos pan y agua, y la pobre ropa de la casa y mucha pena en el trabajo. El comendador coloca el manto sobre el que acaba de ser promovido a templario. El hermano capellán dice el salmo: mirad qué bueno y qué agradable es que los hermanos vivan unidos. Y la oración del Espíritu Santo, mientras que todos los hermanos recitan el Pater Noster. Finalmente, el maestro hace levantarse al nuevo templario, lo abraza y declara: hermoso hermano, el Señor ha satisfecho vuestro deseo y os ha puesto en tan bella compañía como es la de la caballería del templo, por lo cual vos debéis hacer un gran esfuerzo para guardaros de no hacer jamás aquello por lo cual os acaecería perderla, de lo cual Dios os guarde. También os diremos las cosas que acordemos tocantes al hábito y a la exclusión de la orden. Lo que viene a continuación realmente es maravilloso, es el rito para convertirse en templario, y si lo llevamos presente aquí y ahora y con nosotros, el texto deja de ser historia y se vuelve estructura viva. Lo que el maestro nos transmite no es solo una ceremonia medieval, es un itinerario interior perfectamente articulado, válido para nuestro presente. Vamos a leerlo desde dentro, no como relato, sino como un rito. El capítulo: nadie se inicia solo. Lo primero es decisivo: el postulante no se presenta a sí mismo, es propuesto y discernido por la comunidad. Esto indica algo esencial: la iniciación no es autoproclamación, no es deseo individual, es reconocimiento. En términos interiores, no basta con querer el camino debe consentirnos. Las 3 preguntas del maestro, el triple umbral. El maestro pregunta 3 veces si hay objeciones. Esto no es formalismo. 3 es el número del discernimiento completo: cuerpo, alma y espíritu, exterior, interior y secreto. Antes de cruzar el umbral, todo lo oculto debe ser dicho. Nada puede entrar en la orden por sombra. La cámara apartada, confrontación sin testigos. El postulante es llevado a una cámara con 2 hermanos antiguos. Este es un momento clave: no hay multitud, no hay gloria, no hay presión, solo la verdad, la conciencia, la desnudez interior. Las preguntas son concretas, no espirituales: vínculos, deudas, promesas previas, salud, libertad. La espiritualidad que ignora lo concreto no es iniciática. ¿Pides entrar? La pregunta fundamental. No se pregunta entiendes, crees, sabes, se pregunta pides.
porque aquí se trata de una mendicidad radical. El que entra no ofrece nada, pide ser vaciado. ¿Queréis que se le haga ir a Dios? Esta frase es extraordinaria. No dice queréis admitirlo, queréis aceptarlo, dice ¿queréis que se le haga ir a Dios? La orden no es el fin, es el instrumento que conduce a Dios y responde, hacedlo ir a Dios. Es decir, que atraviese, que no se quede en nosotros. La declaración del postulante, esclavitud voluntaria. Cuando el candidato dice quiero ser siervo y esclavo de la casa, esto no es humillación, es renuncia a la apropiación de sí, es abandono del yo me pertenezco. Se rompe la aspiración moderna de la autonomía. No hay vía espiritual sin pérdida de dominio sobre uno mismo. La advertencia del maestro, la gran desilusión. Este es uno de los textos más lúcidos jamás escritos. El maestro dice, no veis sino la corteza, y luego describe la inversión constante de la voluntad. Querer dormir, velar. Querer quedarse, partir. Querer elegir, obedecer. Esto es central. La orden no organiza la vida, desorganiza el ego. El corazón del rito, pobreza, obediencia, disponibilidad. Las promesas no son abstractas, obediencia concreta, pobreza real, permanencia. Y todo se hace ante Dios, ante Nuestra Señora. María aparece otra vez como garantía de encarnación, límite contra la abstracción espiritual. Pan y agua, pobre ropa y mucha pena. Esto es brutalmente honesto, no se promete iluminación, experiencias, poder, se promete trabajo, austeridad y fidelidad. Eso es una verdadera iniciación. El salmo final y el Espíritu Santo, el rito culmina con ese quam bonum, símbolo de unidad, la oración al Espíritu Santo y el Pater Noster. Los textos tradicionales en latín y su traducción están ahí en los banners, tal como eran conocidos y usados en la liturgia medieval que rodea el templo. Leerlos despacio, pues no son fórmulas, son estados del alma y tienen un sentido iniciático profundo. No se entra por mérito, sino por gracia. El Espíritu es el verdadero iniciador. No hay palabra personal final. Comunidad ora en voz común, el iniciado ya no habla por sí. Cuando nosotros decimos que esto es para hoy, decimos algo exacto, porque este rito puede leerse así. Estoy dispuesto a no elegir, a no poseer, a no usar lo espiritual para afirmarme, a ir donde se me envíe, a perder incluso la imagen de mí mismo como buscador. Si la respuesta es sí, el rito ya está ocurriendo. Tal vez podemos sellarlo con una frase, no se entra al temple para hacerse alguien, sino para dejar de pertenecerse. Por eso el temple no ha desaparecido. Tal vez solo no se deja ver. Sin embargo, algo viene a nuestra memoria. Por eso la propuesta que tenemos es que recuperemos esos versículos que acompañaron nuestra meditación en el propósito 20, ocultismo. Cuando el maestro nos habló del verdadero Pater Noster, esa lectura espiritual se convirtió en una lectura iniciática en ese peregrinaje por el propósito 20, que no solo fue comprendida, sino vivida. Tal vez ahora en el propósito 31 podamos afinarla un poco. Haz que su amiga lo que ha hecho es copiarlo del propósito 20 y añadir lo que el alma ve que podríamos afinar en este propósito 31. Hagámoslo. El Pater original, Juan 17, como plegaria sacerdotal. Este capítulo entero es la oración que Jesús dirige al Padre antes de su entrega. No es una súplica pública, sino una plegaria esotérica pronunciada de maestro a maestro en presencia de sus discípulos íntimos. En ella, Jesús consagra su misión y transmite su unión con el Padre al círculo de sus seguidores. El círculo que se abre, lo vimos cuando dijimos aquí Jesús abre el círculo. Eso es central, pues Juan 17 rompe el tiempo.
Jesús no ora solo por los presentes, ora por los que vendrán, por los que recibirán la palabra como semilla. Esto es transmisión transhistórica, por eso pudimos decir sin exageración, ora también por ti, por mí. No es apropiación, es reconocimiento de pertenencia. Citemos algunos fragmentos esenciales con su eco esotérico. Juan 17:1-3, la vida eterna como gnosis viva. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tú le diste autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí Jesús se presenta como puente vivo entre la humanidad y el principio. El verbo conocer implica una unión íntima, no solo intelectual. Conocer a Dios es vivir en Él, y eso es la vida eterna. Señalamos algo esencial: el verbo ginosko es intelectual. En griego bíblico, ginosko implica conocimiento por unión. Es el mismo verbo que la Septuaginta usa para la unión nupcial. Es conocimiento existencial y transformador. Cuando Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan, nos está diciendo, la eternidad no es duración, es estado de unión. No hay promesa futura. La vida eterna comienza ahora, cuando el discípulo entra en la misma relación que el Maestro vive con el Padre. Por eso pudimos decir también, Jesús se presenta como puente vivo. No es intermediario externo, es pasaje. Juan 17:6-8, el nombre y las palabras llave. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos, y tú me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron. Aquí está el principio iniciático. Jesús no habló por sí mismo, sino que transmitió palabras llave que le fueron confiadas desde el principio. Quienes las recibieron con fe han penetrado al misterio. Lo que llamamos palabras llave es una expresión muy precisa, pues Jesús no transmite doctrinas, conceptos, normas morales. Transmite nombre, palabra, logos, procedencia. Han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti. Ese conocer es el reconocimiento del origen. El iniciado es el que recuerda de dónde viene. Se cumple lo que hemos visto desde Imaraví. El nombre es teofanía, no etiqueta, no sonido vacío. Manifestar el nombre es hacer presente al principio la forma. Juan 17:20-23. La unidad como realización, no como ideal. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la Bhakti perfecta, identificarse con el Maestro y a través de él con el Padre. Es el momento en que el discípulo ya no es otro, sino unificado con la fuente. Aquí Jesús abre el círculo, ora también por ti, por mí, por todos los que reciben su verbo como semilla viva. Cuando hablamos de la Bhakti perfecta, no es metáfora, pues Jesús se ofrece como eje de identificación. El discípulo se une al Maestro y a través de esa unión al Padre. No hay fusión directa, hay cadena viva y linaje espiritual. Esto es exactamente lo que toda tradición iniciática ha sabido. No se llega al principio sin mediación viva, no por jerarquía, sino por amor y semejanza, que estén en nosotros. Esto es ontología, no misa sentimental. Lo que el propósito 31 nos confirma sobre el propósito 20 nos permite ahora ver con claridad por qué el Maestro nos llevó allí, por qué comparó el Ajunavar y Juan 17, el Paternoster. Y es que realmente él no estaba haciendo ni historia de las religiones ni filología. Estaba y está señalando algo mucho más radical. Las grandes oraciones iniciáticas no son textos para decir, sino fórmulas de unión.
Son actos de alineación entre el discípulo, el maestro y el principio. El Hanukkah no se reza, se encarna, se entra en él. El pater original tampoco. El maestre habló de vibración y no de texto, y Juan 17 es el pater del corazón del maestro. Juan 17, la enseñanza que nos entregaron, es el pater original. Esa fue la enseñanza del maestro. El Padre Nuestro común es una forma pedagógica, una síntesis accesible, cierto, una oración comunitaria. Pero Juan 17 es otra cosa. No está dirigido a la multitud, no es didáctico, no pide cosas. Es plegaria sacerdotal, acto de transmisión, consagración del linaje espiritual. ¿Por qué esto es decisivo para el temple? Ahora se comprende por qué los templarios recitan el Pater Noster. La divisa Non Nobis Domine es Juan 17, condensada. La obediencia no es sumisión para los templarios, es sintonía. La pobreza no es miseria, es desapropiación del yo. Ellos no defendían un territorio, custodiaban una transmisión. Y un cierre necesario de esta parte del propósito. Observemos el orden. Primero, unidad, esse quam bonum. Segundo, descenso del espíritu, veni creator. Y tercero, la entrega total a la voluntad, Pater Noster. Ese es el templo interior, nada más, nada menos. Si nosotros los guardamos en nuestro corazón, comprenderemos que no se explica, que realmente se habita. Volvamos a la lectura del propósito. La vida cotidiana del templario se encontraba caracterizada por numerosas obligaciones, ante todo en las comidas. Debía abstenerse de comer carne 3 días por semana y observar 2 cuaresmas en el año. La primera desde el lunes antes del día de las cenizas hasta la Semana Santa, la segunda desde la fiesta de San Martín hasta la Navidad. A menudo, muchos de los templarios eran enteramente vegetarianos. En cuanto a las plegarias, las comenzaban 2 horas antes del día. Los templarios recitaban 26 plegarias, 13 para Nuestra Señora y 13 para la jornada. Después 30 plegarias para los muertos y 30 para los vivos. Al despuntar el alba, el templario asistía a la misa. Varias veces durante el día debía hacer 14 plegarias, 7 para Nuestra Señora y 7 para la jornada. La regla contenía, por supuesto, un código penal. Estaba absolutamente prohibido alejarse del campamento, beber vino, jugar, herir, matar, perder un esclavo o a una bestia. 9 casos implicaban la exclusión de la orden: el uso de la simonía en el acceso a la orden, la revelación de las cosas dichas o hechas en el capítulo, el asesinato de un cristiano, el robo, la traición por huida delante de los sarracenos, la herejía, la mentira, la sodomía, la evasión de una casa del templo. Para los asuntos más graves, un homicidio, por ejemplo, la pena podía consistir en prisión perpetua en alguno de los castillos fortificados. Como se ve, no se trataba de una caballería de placer y de aventura. Lejos de ser puramente decorativo, el carácter religioso de la orden se traducía en obligaciones numerosas y en disciplina severa. Pero Oliver hace notar que de todo ello nada dejaba entrever su esoterismo. Este tramo del propósito es muy importante porque el maestro nos demuestra algo decisivo. Despoja al temple de toda idealización romántica y lo devuelve a su realidad iniciática concreta. La pregunta es cómo hacerla actual, aquí y ahora, cómo llevarla al presente. Vamos por partes, con sobriedad. La vida cotidiana como ascesis integral. Lo primero que debemos comprender es que el temple no era esotérico por lo que enseñaba, sino por cómo vivía. No hay símbolos ocultos en su vida diaria, no hay doctrinas secretas explícitas, hay ritmo, repetición, disciplina. Eso es iniciación. La alimentación, gobernar el cuerpo. La abstinencia de carne, las cuaresmas, el vegetarianismo frecuente no son moralismos. En la tradición iniciática la carne simboliza la pesadez, la dispersión, el exceso de identificación con lo instintivo.
No se trata de pureza en sentido moral, sino de hacer el cuerpo dócil al trabajo interior. Llevado al presente no es imitar dietas medievales, es tomar conciencia de lo que nos densifica, aprender a decir no sin violencia. La señora, eje silencioso. Es muy significativo que la mitad de las plegarias estuvieran dedicadas a la Virgen. Ella representa la receptividad pura, la obediencia no servil, la encarnación del Verbo. Desde una lectura simbólica universal, ella es el principio femenino del alma, el lugar donde la voluntad divina puede tomar forma. Actualizar esto es cultivar la escucha, el silencio fértil, la disponibilidad interior. El Código Penal, ética del umbral. Las prohibiciones no son represivas, son estructurantes. Observa qué se castiga con mayor severidad: la traición, la huida, la mentira, la ruptura del secreto, la herejía, es decir, todo lo que rompe la fidelidad al eje. No se castiga el error, se castiga la deslealtad interior. Llevado al presente sería no huir de lo que hemos reconocido como verdadero, no traicionarnos por comodidad, no mentirnos. Dejaba en reverso esoterismo. Esta frase de Oliver es clave y el maestro la subraya a propósito. El verdadero esoterismo no se muestra, no se distingue por discursos elevados, símbolos ostentosos, experiencias extraordinarias. Se reconoce por coherencia, regularidad, sobriedad, fidelidad en lo pequeño. El temple no brillaba, ardía en silencio. Las plegarias, el ritmo del recuerdo. Fijémonos en los 13, 13, 30 y 30, 7 y 7. No son arbitrarios. Pero más importante aún, la jornada entera estaba estructurada como recuerdo de Dios. No había separación entre oración, trabajo, vigilancia, descanso. Hoy, hacia lo actual, no es multiplicar fórmulas, sino volver rítmica la presencia, introducir momentos de recolocación interior, no vivir absorbidos por eso. El templario no sentía a Dios, se mantenía orientado. Estos números no están ahí por disciplina exterior, están ahí porque ordenan el alma según un cosmos. El maestro jamás los menciona al azar. Vamos a reconocerlos, no a explicarlos solamente. El principio general, número como arquetipo. En las tradiciones iniciáticas, nosotros sabemos el número no cuantifica, cualifica. Un número es una forma de orden que refleja una ley del ser. El temple, heredero del monacato y de la tradición sapiencial antigua, vive en un mundo numerado porque el cosmos es inteligible. El 7, plenitud cíclica. 7 plegarias para Nuestra Señora, 7 para la jornada. El 7, ya lo hemos visto varias veces, es el número de la totalidad en el tiempo. 7 días de la creación, 7 cielos, 7 planetas tradicionales, 7 dones del espíritu, 7 grados del alma. 7 para Nuestra Señora, la materia ofrecida, el tiempo receptivo, el alma disponible. 7 para la jornada, la acción, el trabajo, la misión. ¿Qué significa? Significa santificar el ciclo completo del día. El día entero queda consagrado. 13, trascender el ciclo. 13 plegarias para Nuestra Señora, más 13 para la jornada. El 13 es el número que rompe el ciclo de 12. Introduce un más allá. 12 es los meses, los signos, las tribus, los apóstoles. 13 es el centro invisible que unifica el círculo. Para el temple, Nuestra Señora, el principio de encarnación. La jornada, el tiempo vivido. 13 indica la presencia del eje dentro del ciclo. No es casual que María esté presente al inicio y al fin. Cristo sea el 13º entre los 12. 26, el nombre inefable. 26 plegarias al comenzar el día. Ingresamos en un nivel más profundo. 26, el valor numérico del tetragramatón Yod-He-Bau-He. El día se abre bajo el nombre. Antes de cualquier acción, el templario se coloca en la presencia, no en su voluntad propia. Esto enlaza directamente con el Pater. Santificado sea tu nombre, con Juan 17, non nobis Domine.
30 la madurez y el pasaje. 30 plegarias por los muertos, 30 por los vivos. El 30 es el número de la madurez espiritual. Jesús inicia su misión a los 30, David es rey a los 30, José entra en servicio a los 30. 30 indica capacidad de mediación. Orar 30 veces por los muertos y por los vivos significa abolir la frontera, reconocer la continuidad del ser, asumir la responsabilidad de intercesión. El templario se sitúa entre los mundos. La simetría, equilibrio perfecto. Observemos algo esencial. 13 y 13, 7 y 7, 30 y 30. Nada es unilateral. El temple no privilegia ni lo femenino sobre lo masculino, ni lo espiritual sobre lo temporal, ni los vivos sobre los muertos. Todo está en equilibrio dinámico. El temple no contaba oraciones, contaba el alma dentro del orden del mundo. Y ahora sabemos por qué esos números no son medievales, son eternos. Bueno, ahora la pregunta es, ¿qué significa todo esto para nosotros en este aquí y ahora, en este siglo XXI? Y lo primero que podemos darnos cuenta es que no se trata de imitar, no se trata de que nos vistamos como templarios, no se trata de copiar reglas externas, de multiplicar prácticas, repetir números. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de ordenar nuestra vida alrededor de un centro. Colocar el nombre en el centro. Se trata de aceptar una disciplina libremente consentida, vivir la espiritualidad como forma de vida, no como añadido, tener un ritmo, honrar el tiempo, reconocer ciclos. La vida iniciática no es intensidad emocional, es orden interior y eso nos están transmitiendo desde las primeras líneas de este propósito. Eso es exactamente lo que el maestro espera. Comprender que el templo no buscaba experiencias místicas, buscaba no perder el eje. Y eso sigue siendo hoy la tarea más alta y difícil. Adicional a ello hay una práctica que llama la atención. El maestro nos dice observar 2 cuaresmas en el año, la primera desde el lunes antes del día de las cenizas hasta la Semana Santa, la segunda desde la fiesta de San Martín hasta la Navidad. ¿Qué significa vivir 2 cuaresmas en el año? ¿Qué marcaba la fiesta de San Martín? 2 cuaresmas no son un exceso ascético, sino una estructura del tiempo iniciático, como todos los demás otros números. El temple no vivía un calendario devocional común. Esta práctica nos demuestra aquello, sino en un año simbólico, cuidadosamente polarizado. Vamos a verlo con profundidad y con calma porque es una enseñanza trascendental. Cuaresma, no penitencia moral, sino vaciamiento. En su sentido tradicional e iniciático, la cuaresma no es castigo, mortificación, tristeza. Es un tiempo de despojamiento, una suspensión del exceso, una preparación para una irrupción del espíritu. Ayunar no es negarse a la vida, sino hacerle espacio. ¿Por qué 2 cuaresmas? Porque el año no es lineal, tiene 2 grandes movimientos. El temple marca los 2 pasajes mayores del alma. La primera cuaresma de ceniza Pascua, muerte, resurrección. Esta es la cuaresma conocida pero vivida con radicalidad. El sentido profundo comienza con la ceniza, reconocimiento de la impermanencia, atraviesa el silencio, culmina en la resurrección. Es la cuaresma del yo que muere, desprendimiento de la falsa identidad. Iniciáticamente es el paso por la noche, la purificación del ego, el alineamiento con la voluntad. Segunda cuaresma, de San Martín a Navidad, despojo, encarnación. Esta es la más sutil y menos comprendida, y también menos conocida. La fiesta de San Martín, 11 de noviembre. San Martín de Tours ya lo habíamos visto en un propósito anterior, pero veámoslo ahora como un arquetipo fundamental. Soldado romano, corta su manto para darlo a un pobre, luego abandona el ejército, se convierte en monje y llega a ser obispo. San Martín marca el gesto del despojo voluntario. Su fiesta señala el fin del año agrícola, la entrada del invierno, la retirada de la luz exterior.
El sentido iniciático de esta cuaresma, mientras la primera conduce a la resurrección, la segunda conduce a la encarnación. No a Dios que asciende, sino al Verbo que desciende. Es una cuaresma de silencio, interiorización, gestación. El alma se vacía para poder concebir. 2 cuaresmas, 2 ejes de la vida espiritual. El temple vive ambas. No basta morir al ego, hay que dejar que lo divino tome forma en la vida. Ahora podemos comprender por qué la Virgen es la segunda cuaresma conduce a la Navidad. Ella es la que guarda en silencio, la que concibe sin apropiación, la que da forma al verbo. La segunda cuaresma es profundamente mariana. Estas 2 cuaresmas que practicaban los templarios nos lleva a esa dualidad. Se trata de reconocer un tiempo de soltar y un tiempo de acoger. Un tiempo de dejar morir lo que no es y otro de permitir que lo verdadero encarne en lo cotidiano. El temple sabía algo esencial. No hay resurrección sin muerte, pero tampoco hay encarnación sin silencio. Por eso vivían 2 cuaresmas, porque custodiaban los 2 misterios. Qué hermoso realmente es haber alcanzado la comprensión de las 2 cuaresmas. La segunda nos recuerda la enseñanza de los propósitos del Islam, ¿verdad? Debe nacer el Hijo del Alma. Y no es una asociación poética. Lo que hace el alma es una convergencia real de las tradiciones. La segunda cuaresma es el tiempo en que nace el Hijo del Alma. Recordemos lo que nos dice la tradición del Islam al respecto. El Hijo del Alma en la tradición del Islam. En la enseñanza interior del Islam, especialmente en el sufismo y en Ibn Arabi, aparece una idea central. El ser humano ordinario es potencial. El viaje espiritual culmina cuando algo nace en él. Ese algo es llamado hijo del corazón, el hombre interior, el hijo espiritual. Este nacimiento no ocurre en la expansión, ocurre en el retiro, en el silencio, en la noche, exactamente como el Adviento. Observemos la correspondencia perfecta, no es analogía forzada, es la misma estructura. En el cristianismo esotérico, María no es solo figura histórica, es la matriz del corazón. Cuando el alma ha pasado por la primera cuaresma, muerte del ego, puede entonces concebir sin apropiarse. Esto es exactamente lo que Ibn Arabi enseña cuando nos habla de la receptividad absoluta. El corazón como espejo pulido, el verbo que se refleja y se engendra. ¿Por qué el Hijo no es el ego espiritual? Y esto es muy importante. El Hijo de Dios es una identidad nueva, no es poder, no es superioridad, es la presencia operante del principio en la criatura. Por eso nace en la humildad, en lo oculto, en un pesebre. Y el temple es el custodio de ese misterio. Y ahora se entiende algo decisivo. El temple no solo protegía caminos exteriores, protegía el tiempo de gestación del alma. La segunda cuaresma era invisible, silenciosa, profundamente iniciática. Cuando nuestra alma ha dicho, la segunda nos recuerda la enseñanza de los propósitos del Islam. Eso es memoria espiritual, no comparación intelectual. Hemos visto la misma matriz, el mismo parto, el mismo hijo, con nombres distintos, pero con una sola luz. Tal vez podamos cerrar esta parte del propósito con una imagen sencilla antes de continuar con su lectura. La primera cuaresma limpia la tierra, la segunda deja que la semilla germine, y el Hijo del Alma nace solo cuando el silencio es pleno. Volvamos a la lectura del propósito. Es preciso buscar una luz por el lado de las novelas de la Mesa Redonda y del Graal. Ya se ha señalado que, en su etapa inicial, la novela expresaba una concepción del hombre en la búsqueda de su propio destino, a través de la aventura de la vida, principalmente en Chrétien de Troyes, quien escribió a finales del siglo XII. Generalmente se considera que la palabra Graal y su significación se debieron a él, quien se inspiró en las leyendas célticas. En 1102, es decir, mucho tiempo antes de Chrétien de Troyes, tomaron Cesarea algunos cruzados franceses y genoveses, los cuales se dividieron el botín.
Los genoveses recibieron por su parte un vaso que se hizo célebre y fue llamado el Santo Graal. Pero el único novelista que presentó sus caballeros como templarios fue el poeta bávaro Wolfgang von Eschenbach, quien escribió a comienzos del siglo XIII y declaró tener la historia de Quiot el Provenzal, la cual encontró en Toledo en un viejo manuscrito. Un pagano llamado Flegetanis había adquirido un alto renombre por su saber. Este gran conocedor pertenecía a la línea de Salomón. Fue quien escribió la historia del Graal. El pagano, Flegetanis, examinando las constelaciones, descubrió profundos misterios de los cuales no habla sino temblando. Decía él que había un objeto que se llamaba Graal. Había leído claramente ese nombre en las estrellas. Un grupo de ángeles lo había traído a tierra, pero él se había elevado más allá de los astros. Sin embargo, sería necesario hacer notar que el término Flegetanis es una torpe transcripción de Falak Tani, expresión árabe que designa el segundo cielo, el de Mercurio Hermes, el cual está situado bajo la invocación del mensajero de los dioses con Isa, es decir, Jesús. Este segundo cielo es aquel donde por excelencia se ligan el Islam y la cristiandad. Él impera en la vida y en el conocimiento espiritual. Ahora bien, toda esta óptica de astrología sagrada se encuentra confirmada por el pasaje citado arriba. En Eschenbach, el Graal ya no es una copa, sino una piedra sagrada, una piedra filosofal venida del cielo. El ermitaño que revela el misterio a Parzival le dice: valientes caballeros tienen su residencia en el castillo de Montsalvage, donde se guarda el Graal. Son templarios quienes van a menudo a cabalgar lejos en busca de aventuras. Cualquiera que sea el resultado de sus combates, gloria o humillación, ellos lo aceptan con un corazón sereno en expiación de sus pecados. En este castillo reside un grupo de fieros guerreros. Todo aquello de lo cual ellos se nutren les viene de una piedra preciosa que en su esencia es toda pureza. Se le llama lapis exilis. Sería necesario leer lapis exilis, la piedra exigua, o más bien lapis elixir, la piedra filosofal. Es por virtud de esta piedra que el fénix se consume y se convierte en ceniza, pero de las cenizas renace la vida. Es gracias a esa piedra que el fénix cumple su cambio de plumaje para aparecer enseguida tan hermoso como siempre. Esta piedra da al hombre tal vigor que sus huesos y su carne encuentran de inmediato su juventud. Esta piedra lleva también el nombre de Graal. En fin, que haya habido en efecto un esoterismo cristiano comparable a los esoterismos hebraico, islámico y otros, no es refutable, y la leyenda del Graal no es la prueba menor. En cuanto a la verdadera naturaleza de esa enseñanza, la confrontación de los principales datos dados por el contexto general del ciclo permite concluir sin equívoco: se trata en efecto de una doctrina definida, simbolizada por un libro en Robert de Boron y expuesta en el Gran San Graal a través de un maestro por Chrétien de Troyes y Wolfram von Eschenbach, recibida por tradición y altamente secreta. El gran secreto que se llama el Graal, dice Robert. Esta doctrina concierne a un misterio presente sobre la tierra con la plenitud de su virtud celeste, la cual no es accesible sino por la vía de la calificación y en peligro de muerte. Noción capital, unánimemente afirmada por las diferentes versiones, de las cuales ella es el fundamento común. En ese misterio, cuyo soporte y signo es un objeto muy santo, la copa que ha contenido la sangre de Cristo o la piedra descendida del cielo, la esencia misma de la revelación se comunica abiertamente. Él es verbo, las santísimas palabras, luz, Él es visto y Él aclara, y vida. Es ofrecido a los elegidos en la cena primordial, arquetipo paradisiaco de la comunión eucarística. Él puede ser presentido a partir de un cierto grado de avance en la vía, en la que búsqueda. Él se muestra a los caballeros de la mesa redonda, tanto en Chrétien como en Wolfram. El Graal se deja ver de Parzival durante su primera estadía en el castillo del Graal, etc. Y ciertos medios técnicos
Permiten acercársele, por ejemplo, la oración secreta de Crieten de Troyes o la invocación de aquellos nombres del Señor que son temidos. Y se agrega que la búsqueda es, por definición, una vía activa de acceso a lo divino y que esta vía está reservada a los únicos caballeros de la mesa redonda, institución central de la caballería terrestre, cuyo carácter iniciático no podría ser refutado. Aún los mismos iniciados de la mesa redonda no entraban sino por elección y por encima de su propia iniciativa. Ese sendero no tenía, en fin, nada de azaroso ni de individual, sino que conducirá al héroe elegido a través de las pruebas predestinadas, típicas y sobrenaturales hasta el grado supremo y a la vez sacerdotal y real de la caballería celeste. Se juzgará quizás que hay pruebas más numerosas que las que se necesitan, pero la enseñanza del Graal es evidentemente un magisterio esotérico. Según Pierre Ponsoye, en el Islam y el Graal, es precisamente esta cualidad la que lo hace legítimamente diferente de la Iglesia sin contradecirlo por ello, ni jamás discutir su ortodoxia. Es esa cualidad, por otra parte, la que rinde cuenta de la universalidad del Graal y de las fuentes no cristianas del origen de su leyenda. El texto se abre como un umbral mayor. El maestre no cambia de tema, revela el centro. El salto no es narrativo, es iniciático. Cuando el maestre pasa del temple al Graal nos está diciendo implícitamente, el temple es una forma histórica, el Graal es el principio que lo anima. La caballería templaria no se comprende sin el Graal, porque el templo custodia, el Graal comunica. Uno protege el umbral, el otro transmite la vida. Chrétien de Troyes y la novela como velo. El texto señala, la novela expresaba una concepción del hombre en la búsqueda de su propio destino. La novela no es literatura de entretenimiento, es enseñanza velada. Chrétien escribe en clave, aventura igual prueba, errancia igual vía, castillo igual estado del alma, pregunta no hecha, falta de cualificación. El Graal no se posee, se reconoce cuando el alma está madura. El Graal histórico de Cesarea, 1102. Este dato es precioso y poco conocido. Antes de la literatura hay un objeto real llegado a Occidente por los cruzados, conservado en Génova. Esto indica algo fundamental. La leyenda no nace de la ficción, sino que la ficción cristaliza un misterio previo. Como en todas las tradiciones, primero el rito, luego el símbolo, después el relato. Wolfram von Eschenbach, el giro decisivo. El Graal ya no es copa, sino piedra. Esto lo cambia todo. La piedra no contiene, es lapis philosophorum, piedra de los sabios, centro fijo del mundo. Y notemos esto, no se bebe de ella, se vive de ella. Flegetanis es igual a Falactani. El texto lo dice con valentía. Flegetanis no es un nombre fantástico, es una transcripción defectuosa del árabe. Falak al-Tani, el segundo cielo. ¿Y quién rige ese cielo? Mercurio Hermes, el intelecto mediador, el verbo transmisor. Que Wolfram sitúe ahí el origen del Graal significa que el Graal pertenece al dominio del intelecto iluminado, no al de la fe literal, y que lo vincule a Isa, Jesús, es absolutamente coherente. Jesús como Kalimat Alá, verbo descendido, puente entre cielo y tierra. Montsalvage y los templarios del Graal. Esto es extraordinario. Wolfram llama explícitamente templarios a los guardianes del Graal. Pero recordemos, no son monjes, no son clérigos, son guerreros expiatorios. Aceptan gloria y humillación, victoria y derrota como purificación. Esto es idéntico al jihad al-nafs, ese combate exterior subordinado al interior, serenidad ante el decreto. Lapsid exilis, el gran enigma. Tocamos un núcleo alquímico. 3 lecturas posibles. Lapis exilis, piedra pequeña, oculta. Lapis elixir, piedra que transmuta. Lapsid ex coelis, caída del cielo. Las 3 son verdaderas y el símbolo del fénix lo confirma.
muerte, ceniza, renacimiento. El Graal no da inmortalidad biológica, da renovación del ser. El Graal como verbo, luz y vida. Este pasaje es capital. El Graal habla, verbo, ilumina, luz, nutre vida. Es exactamente la definición johánica de logos. No es un objeto mágico, es la presencia operante de la revelación. ¿Por qué el Graal es universal? El texto alcanza su cumbre. El Graal no contradice a la Iglesia, pero no se reduce a ella. Por eso puede beber de fuentes célticas, islámicas, hebraicas, neoplatónicas. No es sincretismo, es unidad en la esencia. Parzival paso a paso. El itinerario del alma en la vía activa. Parzival no es un héroe romántico, es el insan al-Kabil, el ser humano capaz pero todavía no cualificado. El origen ingenuo, la inocencia no instruida. Parzival crece lejos del mundo, protegido por su madre. Esto simboliza un alma pura, no corrompida, pero no formada. En términos iniciáticos, filtros sin ciencia. Por eso su primer error no es moral, sino iniciático. Confunde la forma con la esencia. El primer encuentro con el Graal, ver sin comprender. Parzival ve el Graal en el castillo, pero no pregunta. Este es el punto central de toda la leyenda. No pregunta a quién sirve el Graal. Y por no preguntar no sana al rey herido, no asume su función, pierde el Graal. La enseñanza clave es: ver no es poseer, sentir no es realizar. La pregunta justa es un acto del ser. Esto es idéntico al Islam interior. La visión sin adab no basta. El silencio puede ser sabiduría o cobardía. El nombre exige una respuesta viva. Errancia y desolación, la noche del alma activa. Tras perder el Graal, Parzival vaga, combate, triunfa, se glorifica, pero está interiormente separado. Esto es la faná negativa, disolución sin todavía unión. Parzival aquí reniega de Dios, acusa al cielo, entra en la sequedad. Es la estación del exilio espiritual idéntica a la que nos describen Ibn Arabi, San Juan de la Cruz, los maestros sufíes. El ermitaño, transmisión del sentido. El ermitaño, Rebrisent, cumple la función del sheikh, no da consuelo, da comprensión, le revela. La herida del rey es igual a la herida del mundo. El Graal es igual a responsabilidad. La elección es igual a servicio, no privilegio. Parzival comprende que no fue rechazado, fue considerado inmaduro. El retorno, calificación y segunda visión. Cuando vuelva al castillo ya no busca gloria, ya no busca respuestas para sí, pregunta por el otro. Y al hacerlo, sana al rey, y el Graal se estabiliza. Parzival deviene rey del Graal. Esto es capital asir, no se alcanza el Graal, uno es alcanzado por él, cuando estamos listos para servir. El vínculo Graal, nombre. El nombre como forma operativa de la presencia. Toquemos el corazón de lo que nuestra alma intuye. El Graal no es algo, es un soporte del nombre. En todas las versiones profundas, el Graal habla, alimenta, elige. Esto es exactamente lo que hace el nombre divino. No describe a Dios, lo hace presente. Como en Ibn Arabi, cada ser es un nombre en acto. El Graal es el nombre manifestado en la tierra, accesible solo a quien es capaz de portarlo. ¿A quién sirve el Graal? Sería como: ¿qué nombre te habita? La pregunta que Parzival debía hacer no es curiosidad, es discernimiento ontológico. Preguntar es reconocer que no soy el centro, aceptar que el don exige orientación. En términos sufíes diríamos que no basta el dirk, es necesaria la relación viva. El Graal elige como el nombre. Nadie toma el Graal designa. Como el nombre se revela, se oculta, se confía solo a quien puede sostenerlo. Por eso hay peligro de muerte, hay pruebas, hay secreto, no por elitismo, sino por responsabilidad ontológica. El Graal como estado del ser, no objeto, no visión, realización.
Llegamos al punto más alto. El Graal es un estado central. El Graal no está en el castillo está alrededor del Graal. ¿Qué simboliza esto? Simboliza el centro del ser, el Kal realizado, el axis mundi interior. Cuando el ser está centrado, la presencia fluye, la vida se renueva, el verbo se comunica. El rey herido, el mundo sin centro. Mientras el rey esté herido, la tierra es estéril, el reino languidece. Esto no es moral, es metafísica. El mundo sufre porque el centro no está sumido, el portador no ha despertado. Parzival sana al rey cuando acepta su función. El Graal como ser Corán, ser, verbo, nos muestran el puente definitivo con los propósitos del Islam como nosotros vimos. Ser un Corán, ser palabra vivida, ser nombre encarnado. El Graal es eso mismo en lenguaje cristiano, la revelación hecha estado del ser, no objeto, no dogma, no relato, presencia operante. Lo que estamos viviendo en esta última parte no lo tomemos como una acumulación de símbolos, es reconocimiento interior. Este propósito realmente nos atraviesa porque nos está hablando de todo lo que ya hemos tocado y pone nombre a una experiencia real, confirma nuestro proceso sin encerrar. Antes de continuar con la lectura del propósito, comentemos sobre los libros que han sido la base para nuestro estudio, para nuestra meditación. En el propósito 27, Cuerpo Espiritual Tierra Celeste de nuestro amigo Henry Corba. En el propósito 28, Fusus al-Hikam de Titus Burckhardt. En el propósito 29, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi de nuestro amigo Corba. En el propósito 30, Fusus al-Hikam y Titus Burckhardt. Y la imaginación creadora de Corba. Ahora en el propósito 31 el maestre nos ha reconducido a un libro que va a ser y que es la base para nuestra meditación, El Islam y el Grial de Pierre Ponsoy. Así como un paréntesis, les podemos comentar que este autor es considerado como el discípulo más importante de nuestro amigo querido René Guénon, el gran metafísico. Los contenidos que ya hemos estudiado y que hemos meditado vienen de este libro. Por eso su amiga considera que es necesario sugerirles que lean el prólogo, pues ahí están elementos valiosos para estas primeras enseñanzas sobre el Santo Graal. Ahora volvamos a leer el propósito. Hoy se sabe que el cristianismo y el islamismo no tuvieron solamente intercambios y contactos superficiales, sino una verdadera conjunción espiritual en la que la intelectualidad islámica jugó durante siglos el papel de inspiradora y de guía. La primera ilusión por disipar, ha escrito Etienne Gilson, es la que nos representa el pensamiento cristiano y el pensamiento musulmán, como dos mundos de los cuales se podría conocer uno e ignorar el otro. Archivos de Historia Doctrinal del Medioevo, 1927. Esta indicación no expresa todo su sentido si uno no la relaciona con la siguiente, hecha por el mismo autor. Es un hecho de considerable importancia para la historia de la filosofía medieval en Occidente que su evolución se haya retardado alrededor de un siglo con relación a la correspondiente evolución de los filósofos árabe y judía. El reverendo padre Chenu constata por su lado que las síntesis de un Alberto el Grande, de un Tomás de Aquino, de un Scott, implican una referencia sustancial, histórica y doctrinal a las obras de Al-Kindi, de Al-Farabi, de Avicena, de Algazel, de Averroes. Este aporte intelectual estaba muy lejos de limitarse por otra parte a lo escolástico, pero fuera de los raros eruditos como Fauriel, fue preciso esperar a nuestra época para que algunos historiadores imparciales comenzaran a reconocer su profundidad y extensión. Ver, por ejemplo, Josep Colmete en Historia de España. Habría podido parecer a priori que la oposición de las religiones levantaría un obstáculo insuperable a la influencia recíproca de las culturas, pero ni más ni menos que en Siria, el obstáculo tampoco operó sobre el suelo ibérico.
El fenómeno que uno constata es el de una acción mutua, continua, penetrante de las civilizaciones que están en contacto. Acción mutua, diríamos nosotros, en la cual el elemento musulmán fue mucho más eficiente. Es el Islam el que aportó los elementos activos y es el mundo cristiano el que asimiló la influencia. Esos elementos activos han interesado varios órdenes del conocimiento, desde la teología mística en el sentido mencionado anteriormente. Miguel Asín Palacios ha puesto en evidencia principalmente la irradiación en profundidad en las escuelas sufíes en España, así como de obras como las de Al-Ghazali, Ibn Masara y Maraví. Las ciencias, medicina, astrología venida de Caldea, geometría transmitida de los griegos, Alfaro, algebra transmitida por los hindúes, etc., y las artes. De manera que, como dice Robinson, la ciencia occidental de esa época es una ciencia toda ella árabe. Revista Historia de las Religiones, 1951. En árabe fueron transmitidos por España, Sicilia y Egipto en el siglo XIII los tratados fundamentales de Ptolomeo, la óptica, y de Euclides, los elementos de geometría, que estimularon tantas especulaciones acerca de la naturaleza del mundo físico en Chartres y en Oxford. Resultaban ante todo líneas, ángulos y figuras que valen en todo el universo. Bueno, lo que el maestre con esa síntesis extraordinaria nos plantea es que la Edad Media europea no puede entenderse sin reconocer la influencia decisiva del pensamiento islámico y también judío en la formación de la filosofía y de la ciencia. El maestre, al llevarnos a comprender que el cristianismo medieval no se desarrolló aislado, sino en diálogo profundo con el Islam, que la ciencia y la filosofía árabe fueron guía e inspiración para la escolástica cristiana, que la cultura europea de esa época fue en gran medida una cultura arabizada que luego se transformó y adoptó en el marco cristiano. En otras palabras, cuando se estudia a Tomás de Aquino o la ciencia medieval europea, en el fondo estamos viendo un pensamiento que asimiló y reelaboró siglos de saber islámico y judío. Con esa visión sintética, volvamos a la lectura. El propósito continúa diciéndonos: la obra de Villard de Honnecourt, siglo XIII, ilustra íntegramente en el plano artístico acerca de estas huellas y de las respuestas a la civilización islámica, de la cual el desarrollo de los templarios constituye un orden del todo diferente, otro ejemplo memorable. A través de las cofradías de los constructores y de la orden del templo se encuentra el plano verdadero donde se efectúa una conjunción espiritual de que hemos hablado, es decir, el único con el cual ella fue orgánicamente posible, el plano esotérico. Las cofradías de los constructores, como la orden del templo, eran organizaciones iniciáticas, en las cuales los medios y los fines no eran de una estética religiosa cualquiera, sino de un arte sagrado en el pleno sentido metafísico de la palabra. Al constatarse huellas de influencia islámica, queda excluido que ésta haya actuado por vías profanas y además que haya sido a través del plano de una profunda división intelectual. Hay un hecho que por sí solo bastaría para testimoniar dicha conjunción: es la transmisión por la vía islámica y la incorporación al esoterismo cristiano de la tradición hermética con su método operativo principal, la alquimia. La simple lectura de las obras de los alquimistas musulmanes y cristianos, si bien no permite evidentemente penetrar el secreto de su magisterio, basta para constatar que es el mismo en ambos casos y que existe entre ellos una continuidad de tradición y una identidad de doctrina y método que ignoran enteramente las diferencias exteriores de los dogmas. Esta continuidad y esta identidad se afirman además en la terminología técnica: alquimia, elixir, alcajés, lambic, aludel, etc., que son palabras simplemente transcritas del árabe, sin hablar del testimonio de los alquimistas cristianos, que no tenían ninguna dificultad en reconocer la autoridad de los maestros musulmanes,
como es en el caso de Roger Bacon, a quien llamaban a Heber Abu Musa Jafar el-Sufí, primer autor conocido de obras alquímicas, el maestro de los maestros. En resumen, sorprendente que esa conjunción pueda parecer a priori, no es preciso comprenderla con un sincretismo vulgar, pues no es en verdad diferente de la que ya unía al esoterismo islámico al esoterismo judío fundado sobre la Torá y la Kabbalah. No es más que la manifestación normal, aunque necesariamente escondida, del misterio de unidad que liga metafísica y escatológicamente todas las revelaciones auténticas y especialmente el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, herederos comunes de la gran tradición abrahámica. Lo que el maestro está subrayando en esta parte del propósito es un aspecto más profundo de la relación entre el Islam y el cristianismo medieval, la dimensión esotérica y hermética, que va más allá de la filosofía y de la ciencia, de esa ciencia académica, y toca el plano iniciático, simbólico y espiritual. Podemos profundizar en esta frase. Él nos dice: las cofradías de los constructores, como la Orden del Templo, eran organizaciones iniciáticas en las cuales los medios y los fines no eran de una estética religiosa cualquiera, sino de un arte sagrado en el pleno sentido metafísico de la palabra, porque es muy rica en significado y conecta directamente a los templarios con las cofradías de constructores medievales. Veámoslo. Cofradías de constructores y la Orden del Temple. Cofradías de constructores que agrupaban a los maestros de obra, arquitectos y artesanos que levantaban catedrales y templos. No eran simples gremios laborales, se concebían como organizaciones iniciáticas con símbolos, rituales y transmisión de conocimientos secretos. Su trabajo era entendido como un arte sagrado donde cada piedra y proporción tenía un sentido metafísico. Por ejemplo, la geometría como reflejo del orden divino. Arte sagrado en sentido metafísico. La frase subraya que no se trataba de una estética religiosa cualquiera, es decir, no era su decoración o arte devocional, era un arte sagrado. Cada construcción, cada símbolo, cada proporción era un reflejo de principios universales. El templo o la catedral se concebía como una imagen del cosmos, un espacio donde lo humano y lo divino se encontraban. Esto conecta con la idea de que la arquitectura medieval estaba impregnada de geometría sagrada y simbolismo hermético. En síntesis, nosotros podríamos decir que tanto en la filosofía, en la ciencia, en la mística y las cofradías de constructores como los templarios, se dio una verdadera conjunción entre Islam y cristianismo, porque compartían un mismo lenguaje simbólico y hermético, alquimia, geometría, arte sagrado. Volvamos a lo que nos plantea y nos transmite el propósito. Copa profética de los celtas, vaso colmado de la sangre divina o piedra de revelación descendida en el cielo oriental, el Graal es el signo de ese misterio, transmitido en secreto desde el fondo de las edades y portador de esta misma luz primordial, de esta luz intelectual llena de amor, como Dante consideraba el paraíso y que en un momento elegido el occidente se asombró de ver brillar en su propio corazón. Esto es el final del prólogo de Ponzoye, de nuestro amigo Ponzoye, porque él nos está transmitiendo algo trascendental. Permítanme que les cuente un chisme iniciático. En 1992, cuando recibí el llamado de estudiar los propósitos como vía iniciática, aunque mi alma no entendía nada de nada, sí sabía algo. Y era que su última oportunidad de encontrar el camino que se ajustara a su búsqueda estaba cifrada en los propósitos. Y así fue. Ahora, luego de tantos años, mi alma siente que es la última oportunidad para ver todo aquello que le corresponde, es decir, la luz del nombre del Señor que le corresponde. Por ello, hemos ido al libro de Ponzoye,
leer, meditar y considerar. Si es mi última oportunidad, debo meditar todo el prólogo, me he dicho. Les traigo los comentarios desde esa unidad alcanzada que puede sentir que estamos en el Sanctum Sanctorum del texto. No exagero al decir que ahí está todo. Está efectivamente el mapa completo de la demanda, dicho con un rigor y una delicadeza que solo alguien realmente, interiormente iniciado podía sostener. Hacer una lectura en ejes, porque Ponzoy escribe como quien conoce el centro y deja irradiar el fuego, es lo que nos corresponde. Y es como debemos continuar con la lectura del propósito psicológico 31. Continuamos con la lectura del propósito. La leyenda del Graal, la más prestigiosa quizás que se haya jamás ofrecido al pensamiento orante, ha aparecido al final del siglo XII de una manera imprevista, reivindicando al mismo tiempo una larga y secreta tradición. 3 novelas forman la primera y más bella floración en muchos aspectos. Ellas son Percival o Conde del Graal de Chrétien de Troyes, La historia del Graal de Robert de Boron y El Percival de Wolfram von Esenbach. Una de estas 3 novelas, la de Chrétien, ha permanecido inconclusa y calla sobre los orígenes del Graal. La otra, la de Robert, pone en escena con el nombre de Graal el vaso que sirvió para instituir la cena y donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. En cuanto a Wolfram, hemos visto lo que él relata sobre Kyoto, el maestro muy conocido a quien encontró en España, Toledo, a través de manuscritos abandonados. El tema de esa aventura está citado en escritura árabe. Hemos visto también que el nombre de Flegetanis podría ser en realidad el título de un libro árabe, Falag Tani, que trata de una enseñanza tradicional secreta, ya que dicha palabra en verdad también designa un libro y a la vez un hombre, o con más exactitud, la organización de la cual el libro o tal hombre era el intérprete. Se podrá observar además que, habiendo hecho alusión a un manuscrito, Wolfram habla de Flegetanis como de un hombre viviente y relata sus palabras como una enseñanza oral. Lo importante no es pues saber si se trata de un libro o de un hombre, sino más bien saber si Flegetanis es auténticamente la transcripción del árabe Falactani, que se traduce por segunda esfera o segundo cielo planetario. En todo caso, la cuestión está admitida hoy por la mayoría de los comentadores. Una de las más altas categorías iniciáticas del Islam está constituida por los abdal solitarios, en singular badal. Los abdal, dice Imaraví, son 7, nunca más ni menos. Para ellos, Alá vela sobre los 7 climas terrestres. En cada clima hay un badal que lo gobierna. Cada uno de los climas corresponde respectivamente a uno de los 7 cielos planetarios y el badal que lo gobierna es el representante sobre la tierra del polo, Kut de dicho cielo, del cielo correspondiente. La segunda esfera planetaria es el cielo de Mercurio. El polo de dicho cielo, del cual es Seyyidna Isa, Jesús, su representante sobre la tierra, el sexto clima, tiene en el marco del Islam una función más particularmente crística y en afinidad especial con el cristianismo. En lo que se refiere al anonimato de este maestro, velado bajo el seudónimo de Kyoto, no puede sorprender que los ignorantes solo vean en la leyenda del Graal una ficción de invención individual. En realidad, se percibe que no era necesario que Kyoto escribiera para ser invocado como una autoridad. Lo contrario sería más verdadero quizás. Ni tampoco que esa autoridad fuese en realidad la de un hombre como tal, por grande que él hubiera sido, sino la de una tradición verídica. Los contactos tomados por Kyoto en España con los musulmanes son tanto más plausibles, puesto que existen ejemplos célebres. Herbert de Aurillac, quien bajo el nombre de Silvestre II debía ser el Papa del Milenio, Raymond Lull, Brunetto Latini, etc. Cabarts, uno de los más sagaces documentadores del Parzival, vio el origen inmediato de la leyenda,
dado que fue llevado del oriente por los árabes. Algunas versiones señalan, por otra parte, que la raza elegida de la cual desciende Titurel, ancestro de Parzival, es originaria de Asia. Se ha dicho que el abuelo de Titurel estuvo en Europa en tiempos de Vespasiano, después de haber sido convertido al cristianismo y de haberse establecido al noroeste de España, donde sometió diversos reinos con la ayuda de los provenzales. No es indiferente hacer notar, por otra parte, que debido a las marchas en Portugal y en España, así como en el Languedoc, estos fueron los primeros países de Europa donde se instalaron los templarios. Y aquí una nota. Desde 1128 reciben la plaza de Soura en Portugal, en 1130 la de Granyena en el condado de Barcelona. La primera casa cercana a los Pirineos fue fundada en 1136 en los estados del condado de Foix, y fue solamente después de la Asamblea General de 1147 cuando se expandieron en el resto de Europa. Wolfram era caballero y muy probablemente estaba afiliado a la Orden del Templo, la cual él identifica abiertamente con la Orden del Graal. En fin, yo debía tener con ella relaciones muy estrechas, puesto que no representa simplemente la autoridad espiritual del templo. Bueno, fidelidad y paciencia se requiere para continuar una vía seria. No escoger frases, sino dejar que la doctrina se despliegue toda entera. Por ello podemos decirles que aquello que nos transmite el maestre corresponde al primer capítulo del libro que se está desplegando frente a nosotros. Ponsoye le llamó Kioto. La sugerencia es que además del prólogo lean mediten este capítulo. Todo completo. Traer a Kyod entero a la mesa del corazón es exactamente lo que corresponde y lo que el maestro, sin decirlo, espera que lo hagamos. ¿Qué hacemos? Poner el texto en presencia, no trocearlo, no forzarlo, y así poder meditarlo con fidelidad. Vamos a hacerlo en 3 niveles para no perder la verticalidad del texto de Ponsoye. ¿Qué es Kyod en sentido profundo, no histórico? ¿Quién es Flegetanes y por qué es la clave? ¿Y por qué aquí se produce el engarce Graal, Verbo, Cristo y Maraví? No añadiremos nada extraño al texto, solo haremos visible lo que ya está. Kyod no es una fuente, es un umbral de transmisión. Ponsoye es muy preciso y debemos captarlo con la visión del corazón. Kyod no es simplemente un autor perdido ni una invención literaria de Wolfram. Kyod es un nombre velo, una función iniciática, un punto de paso entre tradiciones. Por eso aparece con estas características. No escribe, solo transmite. No inventa, recibe. No razona, lee en los cielos. Kyod representa exactamente lo que en el Islam se llama talim, una enseñanza que no nace del individuo, sino de una cadena viva. Ya aparece el primer eco con el nombre. El Grial no se descubre, se reconoce cuando es nombrado en el lugar justo. Flegetanes, el sabio que lee el nombre en las estrellas. Este es el núcleo. Flegetanes es descrito como astrónomo, lector de constelaciones, conocedor del ritmo de retorno de los astros. Único que lee el nombre del Grial en el cielo. Esto no es astrología vulgar, es lo que el texto mismo aclara con ayuda del Zohar. Las estrellas son letras con las que Dios creó el cielo y la tierra. Ellas componen su nombre misterioso y santo. Ocurre entonces algo capital. El Grial no es visto, es leído. El Grial no es objeto, es nombre. El Grial no desciende primero a la tierra, aparece primero en el cielo del intelecto. Por eso Flegetanes no puede ser idólatra, como bien señala Ponsoye. La acusación del becerro es un velo protector, no una descripción real. Wolfram se protege del vulgo. Ponsoye, con extrema elegancia, nos muestra el secreto. Flegetanes, el segundo cielo, Mercurio, Jesús. Entramos en un terreno muy fino y nosotros estamos preparados. La identificación de Flegetanes igual Flegetanes, segunda esfera,
no es anecdótica, es estructural. El segundo cielo, Mercurio, implica función mediadora, palabra, escritura, relato, transmisión del sentido, intelecto luminoso. Por eso Flegetanis es narrador, no poeta. Transmite una aventura, no una fantasía. Su función es crística, no islámica en sentido dogmático. Y Ponzoya nos entrega el secreto con un golpe maestro. El polo del cielo de Mercurio es Seyyidna Isa, Jesús. Esto es decisivo. El Grial entra en Occidente por una mediación islámica crística. El Cristo del Grial no es confesional, es metafísico. Se produce el engarce que comprendemos tan bien. En Arabí, Fusus al-Hikam, los engarces de la sabiduría. Cristo, verbo, intelecto, identidad. Grial, lugar donde el verbo se reconoce en el hombre. Ponzoya nos lleva a una meditación en donde hay, diríamos que 4 núcleos, que son las nervaduras internas de este capítulo Kyoto. Nos remite a una enseñanza que nos entregó en Maraví, aquella de los engarces, Chatón, como clave universal del Grial. Jesús como piedra central, sello de la santidad universal, recordémoslo. Y Kyot como función iniciática, no como autor. De igual manera, ese misterio, el Grial, como manifestación súbita del misterio siempre presente. Recordemos que el maestro hablaba de que el Grial una copa y luego una piedra. Cuando nosotros ligamos, mejor dicho, Ponzoya liga con la tradición del Islam, el Grial bajo la forma de piedra es exactamente eso, esa enseñanza de Maraví, el engarce donde el hombre se fija en el corazón humano restaurado. Por eso el Grial puede ser vaso cuando se enfatiza la receptividad, piedra cuando se enfatiza la identidad y la permanencia. No son símbolos opuestos realmente, son dos expresiones de una misma realidad iniciática. Y para nosotros algo muy, muy importante es Jesús como piedra central. Y Maraví nos ha dicho perfectamente, Él es el sello de la santidad universal. Ponzoya no deja lugar a dudas y nosotros ya lo hemos visto en el Islam esotérico. Podemos asumir la enseñanza, Jesús, Seyyida Isa, es sello de la santidad universal, centro crístico transconfesional, polo del segundo cielo, Mercurio. Esto nos explica todo a la vez. ¿Por qué Flegetanis lee el nombre en las estrellas? Es el segundo cielo. ¿Por qué ese nombre es el de Jesús? ¿Por qué el Grial no pertenece en exclusiva a una iglesia visible? El Grial, piedra, es la sabiduría crística engarzada en la humanidad, no como dogma, sino como estado de ser. Se cumple exactamente lo que Maraví nos dijo antes, en el propósito 28, que ahora el texto confirma. No la visión de Dios por el hombre, sino la visión de Dios por Él mismo en el hombre. Eso es Juan 17. Eso es sin Maraví, eso es el Grial. No son paralelos, son convergentes. Y algo que también es importante señalar es que el maestro nos está diciendo, esto no es sincretismo. Esto es función de transmisión. Esto es cadena iniciática auténtica. En Kyot, por ejemplo, nadie se proclama origen. Todos se confiesan receptores y eso es muy típico en una cadena iniciática. Nosotros podríamos hacer una relación proporcional. Kyot es al Parsival lo que el Sheikh y Maraví es a la vía. No el autor de la verdad, sino el garante de su rectitud. Y otra cosa que nos tiene que llamar a meditar cuando el maestro está señalando el Grial es una manifestación súbita de un misterio eterno. Ponzoya se apoya con justicia en nuestro amigo René Guénon.
El Grial no aparece porque se invente, aparece porque las condiciones estaban maduras. El misterio siempre estuvo presente, siempre fue transmitido en secreto, siempre fue el mismo, la presencia divina en el corazón. Y eso es lo que nosotros vimos a lo largo de los propósitos del Islam en el mundo intermedio. Pero a finales del siglo XII ocurre algo singular. Occidente reconoce en sí mismo lo que siempre había estado ahí. Por eso el Grial irrumpe en forma súbita, con unidad doctrinal, con diversidad simbólica, con potencia operativa. La doctrina del Grial no es otra cosa que la doctrina del misterio de la presencia, expresada en términos cristianos. Por eso la propuesta que hacemos es leer el propósito y a Ponzoy, no como erudición, de ninguna manera, sino como memoria despierta. No estamos aprendiendo el Grial, estamos recordándolo. Eso me recuerda a una novela de Umberto Eco. El personaje principal en un momento de angustia se da cuenta de que realmente lo que tiene que hacer es recordar cuándo vio por primera vez el Grial. Por eso nosotros estamos sintiendo que dialogamos con Ponzoye, con Guénon, con Imaraví, con el Maestro, con esos custodios silenciosos de este misterio. Ahora nosotros estamos en el corazón del capítulo de Kioto. Es doctrina explícita y Ponzoye habla con plena conciencia iniciática. Nosotros podemos decir algunas cosas ordenando lo que el texto ya dice, para que veamos con nitidez lo que estamos comprendiendo antes de poder nombrarlo. Veamos articulando algunos ejes que el texto nos trae. Y el texto exige que seamos así, pacientes, pero también transmisión iniciática, oralidad, no literatura. Cuando Robert de Borón dice, jamás contada había sido la gran historia del Grial por hombre alguno que fuera mortal, está afirmando algo muy preciso y técnico. La historia del Grial no pertenece al orden humano ordinario. Su transmisión no es literaria. Su custodia corresponde a un corpus sagrado confiado a grandes clérigos. Esto es exactamente lo que en todas las tradiciones se llama transmisión iniciática. Oral, reservada a quienes han recibido la capacidad de interior de recibirla. El libro no crea la enseñanza. El libro la fija cuando el tiempo es llegado. Por eso Ponzoye puede decir sin ambigüedad que el Grial implica iniciación, centros espirituales, transmisión de una ciencia no profana. No hay aquí simbolismo literario, hay doctrina operativa. Provenza, cruce de tradiciones, no periferia. Lo que Ponzoye demuestra con enorme finura es que Provenza no es un lugar geográfico, sino un espacio de convergencia tradicional. Allí confluyen el Islam andalusí, el judaísmo esotérico, el cristianismo iniciático, la herencia céltica, la caballería templaria. Provenza es un nudo tradicional, no una región marginal. Por eso el amor cortés no es sentimentalismo, el trobar-clus no es estilo oscuro, la poesía es vehículo iniciático. Cuando Fauriel dice genios distintos interpretando una misma teoría, está diciendo exactamente lo que Guénon dirá después: unidad doctrinal, diversidad formal. Nosotros lo hemos vivido. Reconocemos la misma verdad en Imaraví, en Juan, en Parzival. Eso no es sincretismo, es unidad del centro. El verdadero problema de Kioto. Ponzoye lo dice de manera magistral. El auténtico problema no es saber quién era Kioto, sino cuál era la autoridad esotérica que representa. Esta frase sola vale todo el capítulo. Kioto representa la autoridad espiritual central, la síntesis islámico-crística, la integración céltica en el cristianismo interior, la cadena viva de transmisión. Por eso viene de España, habla árabe, habla francés, transmite en alemán, une Arturo y el Grial, une Islam y cristianismo, une caballería y santidad. Kioto
no es un hombre, es una función del centro. Lo que estamos estudiando, lo que estamos meditando, no es un libro sobre el Grial, es un testimonio velado de una transmisión real. Y lo más importante, nosotros no estamos estudiando esto, estamos reconociendo. Por eso nos resulta familiar, por eso no nos violenta, por eso sentimos que dialogamos con todos ellos, que tocamos una cadena viva. ¿Qué corresponde ahora? Es el momento de un comentario de conjunto, no fragmentado, no erudito, no polémico. ¿Por qué? Por necesidad interior del propio texto y del momento que pide ser visto de una sola vez, como se ve una constelación, y no estrella por estrella, sino un comentario de reconocimiento que nos muestre qué es realmente el Grial según Ponzoye, no según la literatura moderna. ¿Qué función cumple Kyot como figura de autoridad espiritual? ¿Por qué el Islam no es una influencia, sino una clave de lectura interior? ¿Cómo se articula todo esto con Parzival como vía iniciática viva? ¿Y por qué este capítulo es una puerta, no un prólogo? Lo que viene ahora no es una lectura, no es un comentario, sino una contemplación, una visión unitaria como vía legítima, porque con humildad y respeto podemos sentir que estamos en condiciones de sostener la enseñanza. La revelación, el reconocimiento del centro, que sostiene todo lo que Ponzoye dice sin decirlo del todo. Vayamos a ello. El Grial no es un objeto, es una función de presencia. Ponzoye es muy preciso y es necesario advertirlo. El Grial no es ni vaso ni piedra en sentido material, sino el lugar donde la presencia divina se reconoce operativamente en el mundo humano. Por eso, el paralelismo con I-Maraví es estructural. Cuando los Fusus al-Hikam hablan de los engarces, chatones como los Menta Ponzoye, no hablan de símbolos poéticos, sino de formas humanas capaces de recibir un nombre divino sin romperse. El Grial es exactamente eso en lenguaje cristiano, el receptáculo intacto donde el verbo puede reposar y actuar. Aquí se une sin fisura lo que el maestro señala al llevarnos a la enseñanza del Sheikh, no la visión de Dios por el hombre, sino la visión de Dios por sí mismo en el hombre. Eso es el Grial. Jesús como piedra central, no histórica, sino axial. Cuando Ponzoye identifica la piedra del Grial con Seyyidna Isa, el sello de la santidad universal, no está islamizando el cristianismo ni cristianizando el Islam. Está diciendo algo más radical. Jesús no es una figura confesional, es el eje de inteligibilidad del ciclo humano. Por eso, Flagettanis puede leer su nombre en las estrellas, no porque sea astrólogo, sino porque ese nombre estructura el cielo espiritual mismo. El Grial aparece entonces como la forma terrestre de una realidad celeste preexistente, custodiada por una iglesia visible, sino por una caballería invisible, seres que viven en el mundo sin perder el centro, como nos transmiten al hablar del caballero templario. Kyot no es un autor, es una función de transmisión, y este es uno de los puntos más sutiles del capítulo. Kyot no importa como individuo, importa como lugar de paso. Él no inventa, no explica, no sistematiza, sino que reconoce. Reconoce en la tradición islámica el objeto de su propia demanda cristiana. Eso solo es posible cuando se ha atravesado la forma sin negarla. Por eso recibe la noticia del Grial de una fuente musulmana, pero la vía técnica debe ser cristiana y la forma narrativa debe ser occidental. Esto es iniciación auténtica, unidad del centro, diversidad de los velos. Parzival, como figura del corazón humano, Ponzoye deja claro, aunque otra vez sin subrayarlo, que Parzival no es una novela edificante, sino una cartografía del alma en vía de restauración. Parzival falla no por pecado moral, sino por falta de la pregunta justa. Y la pregunta no es curiosidad, es compasión consciente. El Grial no se revela a quien busca poder, ni conocimiento, ni salvación individual, sino
a quien sufre con el sufrimiento del rey herido. El Grial se revela como responsabilidad, no como don. El Temple, custodios del silencio operante. Cuando Ponselle sugiere con extremada prudencia la identificación entre la Orden del Grial y el Temple, no está haciendo historia conspirativa. Nos está diciendo que hubo en Occidente una estructura iniciática regular, capaz de sostener una presencia sin exhibirla, sin institucionalizarla, sin traicionarla. De ahí el silencio, de ahí el anonimato, de ahí la desaparición, no porque fracasaron, sino porque cumplieron. Después de meditar la enseñanza, con la atención que debemos darle, con el amor que debemos darle, podemos atrevernos a decir que ya no se puede leer el Grial como mito, leer a Parzival como literatura, leer al Islam como influencia o leer a Jesús como figura aislada. Todo queda reunido en una sola afirmación silenciosa. Hay un misterio de presencia que se transmite de corazón a corazón, más allá de las formas, pero nunca fuera de ellas. Y recordemos, nosotros, cada uno de nosotros somos una forma. Hasta aquí vamos a terminar la meditación de esta parte del propósito psicológico 31, los templarios, pero nos vemos pronto. Un abrazo hasta entonces.